En una isla desierta del mar Egeo, un anciano de mirada profunda escribe frenéticamente símbolos, visiones y profecías, como si el tiempo apremiara. Ese hombre es Juan. La isla, Patmos, el mensaje, el Apocalipsis. En medio del exilio y la persecución, un hombre, el último apóstol vivo, recibe una serie de visiones que cambiarán la historia del cristianismo. Lo que escribe no es una simple advertencia, es un código, un mapa simbólico de lo que vendrá, y de lo que ya estaba ocurriendo en secreto. Comenzamos nuestro viaje en el año 95 d. Cuando el Imperio Romano aún imponía su voluntad con puño de hierro. ¿O es una denuncia oculta contra el poder opresor de Roma? Vio un trono, relámpagos, ángeles y ancianos que cantaban sin cesar. Y una voz como de trompeta que le dijo, ¿es acaso una guía espiritual codificada para las generaciones futuras? Pero, ¿es el Apocalipsis una profecía del fin del mundo? Durante siglos, los teólogos se han enfrentado sin tregua por interpretar sus visiones. Un relato cifrado que sobrevive al paso del tiempo, esperando que los que tengan oídos para oír descubran su significado. Un cordero degollado, una bestia con 7 cabezas, un dragón arrojado del cielo, 4 jinetes que cabalgan trayendo destrucción. Un relato que mezcla literatura apocalíptica judía con elementos del Antiguo Testamento, visiones del profeta Ezequiel, y claves que solo los cristianos perseguidos podían comprender. No como locos buscando fechas del fin del mundo, sino como arqueólogos espirituales que entienden que cada palabra fue escrita para resistir, para advertir y para despertar. Pero, ¿y si no se trata de eventos futuros? ¿Y si Juan estaba describiendo su presente, oculto tras un velo simbólico para evitar la censura imperial? Tiene una arquitectura interna que es la clave para descifrarlo, una estructura dividida en ciclos, no en línea recta, como si el tiempo, para Juan, fuera una espiral, que siempre regresa al mismo punto. En el primer capítulo del Apocalipsis, Juan afirma que fue arrebatado en el Espíritu un día del Señor, y desde allí contempló los secretos del cielo. Escribe lo que ves en un libro. En ese tiempo, declarar a Jesucristo como Rey de Reyes era una amenaza directa al César. Por eso, Juan recurre al lenguaje de los símbolos, como una forma de esconder su mensaje a los ojos de los romanos, y revelarlo a los fieles. Desde esa frase, Juan inicia una narración cargada de misterio y poder. Pero, ¿por qué tanto simbolismo? Porque cada palabra estaba vigilada. Así nace un documento enigmático, ni literal, ni simple. Y justo aquí comienza nuestro viaje, porque para comprender el mensaje oculto de Juan, debemos desenterrar sus símbolos, uno por uno. Pero antes de analizar sus símbolos más oscuros, necesitamos entender la estructura secreta del libro, porque no fue escrito al azar. ¿Estás preparado para ver lo que Juan realmente quiso decir? No fue escrito como una historia lineal. El Apocalipsis es un reloj antiguo, con engranajes ocultos que giran en ciclos, una maquinaria divina construida para revelar lo que está oculto a los ojos comunes. El error más común al leer el libro de Apocalipsis es pensar que es una línea recta como capítulo 1, luego 2, luego el fin del mundo, pero Juan no lo escribió así. Él pensaba como un profeta, y los profetas no cuentan el tiempo como nosotros. Míralo desde aquí, ahora míralo desde este otro ángulo. Cada ciclo comienza con un acto de revelación y termina con una especie de juicio, una transformación o un anuncio de victoria. Pero no son 7 eventos diferentes, son 3 perspectivas de una misma crisis espiritual que afecta a toda la humanidad. Cada una forma distinta de sacudir la conciencia. Cada una es una advertencia. Son 7 maneras de mostrar lo mismo. El Apocalipsis está dividido en 7 ciclos simbólicos, cada uno con visiones que se repiten bajo diferentes formas, como capas de una misma visión, como si Juan dijera, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas no son 3 etapas del futuro, pero el verdadero secreto está en la estructura oculta. Muchos estudiosos han notado que el libro está organizado como un antiguo templo judío. Primero, una entrada sagrada, las cartas a las 7 iglesias, y ese despertar ocurre en cada generación. Luego, el trono celestial,
como el lugar santísimo, después, los juicios, como los sacrificios de expiación, y al final, la Nueva Jerusalén, el lugar donde Dios habita con los hombres. No es coincidencia, Juan está reconstruyendo el templo, no uno de piedra, sino uno simbólico, uno espiritual, y cada sección corresponde a una parte de esa arquitectura celestial. Cada bestia, cada color, cada número, es una clave. No se trata de dragones literales o de caballos que caerán del cielo. Cada imagen tiene un significado oculto. Además, el número 7 aparece como la clave maestra. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 estrellas, 7 espíritus. Para el mundo hebreo, el 7 no es solo un número, es plenitud, es perfección, es el ciclo completo de la creación, y Juan usa ese patrón para hablar no solo del juicio, sino de la redención, del fin, y del nuevo comienzo. Este diseño en espiral, que siempre vuelve al centro, nos muestra que el Apocalipsis no es un libro sobre el miedo, sino sobre el despertar. Por eso, algunos ven en sus símbolos a Nerón, otros, a Hitler, otros, a sistemas modernos de control, no porque Juan hablara de ellos directamente, sino porque el código está vivo. Pero hay algo más, un misterio que une todos estos ciclos, el lenguaje simbólico. 3 figuras dominan el campo de batalla espiritual que Juan describe: un dragón que cae del cielo, una bestia que emerge del mar, y un cordero que parece haber sido inmolado. No es una historia de monstruos, es una advertencia oculta sobre el poder, la mentira y la esperanza, pero vive. En la mente de Juan, los símbolos no eran ornamentos, eran escudos y espadas para quienes vivían bajo el peso de la persecución, que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Es identificado directamente como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero más que un ser sobrenatural, este dragón representa la gran fuerza del engaño global, la rebelión contra lo divino que opera desde el inicio de la historia humana. Cada uno representa una fuerza real, espiritual y política, que lucha por el alma del mundo. Comencemos con el dragón. Apocalipsis 12 lo describe como un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. No es un simple demonio, el dragón no ataca directamente, tiene apariencia de leopardo, pies de oso, boca de león. Su poder viene del dragón, y se le da autoridad por 42 meses. Él da poder, él empodera a otro símbolo clave, la bestia que sube del mar, el Imperio Romano. Este es uno de los símbolos más malinterpretados del Apocalipsis. ¿Quién es esta bestia? Es todo sistema humano que se alía con la mentira y la violencia para obtener control total. Para los cristianos perseguidos del siglo I, no había duda, el mar, símbolo del caos y del mundo gentil, da a luz una fuerza que domina, impone, asesina y exige adoración. La bestia no es solo una figura futura, en cada generación tiene un nuevo rostro, y frente a ese monstruo está el cordero, un cordero como inmolado, pero de pie, vivo, sin armas, sin ejércitos, sin rugidos. En nuestras decisiones, en lo que adoramos sin darnos cuenta, solo su sangre y su testimonio. El verdadero poder no está en la fuerza, sino en el sacrificio. Este símbolo resume el corazón del mensaje de Juan. El Cordero es Cristo, pero también es un llamado a los creyentes a resistir no con odio, sino con fidelidad. Porque en la visión de Juan, el Cordero vence, no con violencia, sino con verdad. Estos 3 símbolos, el dragón, la bestia y el cordero, representan el conflicto central del Apocalipsis: la mentira contra la verdad, el dominio contra el servicio, el miedo contra la fe. Y Juan los presenta no como fantasía, sino como realidad oculta. ¿Dónde está el dragón hoy? ¿Quién porta la marca de la bestia? ¿Y quién sigue al cordero? La respuesta no está en una fecha futura, sino en nuestro presente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. La frase ha resonado por siglos. Se ha convertido en parte del imaginario colectivo, en películas, teorías conspirativas y discursos religiosos.
pero muy pocos se detienen a preguntarse, ¿qué quiso decir realmente Juan? Volvamos al texto. El número 666 aparece justo después de que Juan describe a una segunda bestia, una que sube de la tierra, y que, a diferencia de la primera, no impone el poder con violencia, sino con persuasión. Esta segunda bestia engaña, hace señales, pone una imagen para ser adorada y obliga a que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Pero, ¿y si la clave ya estaba en la época de Juan? Estaba enviando un mensaje político en clave. ¿Suena familiar? Ese sistema que nos persigue, que exige adoración, que se hace pasar por Dios, tiene nombre, y su nombre es Nerón. Este sistema se llama gematría, y si escribimos Nerón César en hebreo y sumamos sus valores, el resultado es 666, desde códigos de barras, microchips, hasta vacunas o sistemas bancarios globales. A lo largo de la historia, se ha intentado vincular este símbolo a todo tipo de cosas. En el mundo hebreo, cada letra tenía un valor numérico. Juan no solo estaba enviando un mensaje profético, pero Juan nos da pistas claras. Es obedecer al sistema corrupto sin cuestionar, con tus actos y tu mente. Se disfraza en valores, sistemas económicos, propaganda y consumo. Es el símbolo de todo sistema que suplanta a Dios, exige obediencia ciega, y se infiltra en la vida cotidiana hasta controlar lo que compras, lo que dices, y lo que crees, o por ignorancia, estaba diciendo, pero al usar símbolos, Juan lo transforma en algo más grande, una advertencia eterna. 666 no es solo un número, es un patrón. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Muchos te dirán que es una marca literal. En el Antiguo Testamento, Dios pedía a su pueblo atar su palabra en su mano y en su frente, como símbolo de obediencia. Deuteronomio 6.8. La mano representa acción, la frente, pensamiento. La marca, por tanto, no es solo externa, es ideológica. Hoy, la bestia no necesita imponerse con fuego. La marca no siempre es visible, pero puede estar presente en quien renuncia a la verdad por comodidad, por miedo. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 3, 5. ¿Quién es esta mujer? Juan no la llama Roma, no la llama el imperio, es un símbolo, es un concepto, es un sistema. La llama Babilonia, pero no es la Babilonia de Nabucodonosor, ni la de los jardines colgantes. Una ciudad arquetípica que representa la corrupción globalizada, el comercio sin alma, la prostitución del espíritu, y el matrimonio entre el poder político, el dinero y la religión. Esta Babilonia no se impone con espadas, seduce, con lujo, con poder, con promesas de éxito. Está vestida de púrpura, símbolo de realeza, adornada con oro, símbolo de riqueza, y embriaga a las naciones con el vino de su fornicación. Juan está denunciando algo profundo. Juan está diciendo que Babilonia comercia con lo más sagrado. La lista incluye oro, plata, especias, y termina diciendo, Babilonia es el sistema que comercia con las almas humanas. Más adelante en Apocalipsis 18, vemos su caída. Los mercaderes del mundo lloran porque ya nadie compra sus mercancías, y cuerpos y almas de hombres. Sí, y ese comercio no es solo económico, es espiritual, es el alma humana vendida al mejor postor. Es la religión vacía que adorna templos, pero oculta injusticia. Es la política que se disfraza de salvación. Es el entretenimiento que vende distracción en lugar de verdad. Babilonia está en todas partes, y en ninguna. Es una ciudad que se traslada con el tiempo. Para Juan, era Roma. Para Lutero, era la iglesia corrupta de su época. Para muchos hoy, es el sistema global financiero, político, mediático. Es su final, una ciudad invisible construida con mentiras visibles. Pero el mensaje más potente no es su descripción. Juan profetiza que en una hora caerá, sin aviso, y todos los que negociaron con ella, los que se enriquecieron con su corrupción, la verán arder desde lejos. ¿Por qué importa esto?
porque muchos aún están dentro de Babilonia, sin saberlo, y Apocalipsis 18:4 nos lanza una advertencia directa: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. La palabra Armagedón ha sido usada hasta el cansancio. Películas, videojuegos, teorías del fin del mundo, pero muy pocos comprenden lo que realmente quiso decir Juan. La mayoría piensa en Armagedón como una guerra nuclear, un apocalipsis literal, tanques, misiles, caos, pero el texto jamás menciona armas modernas. De hecho, Juan no describe la batalla, no dice quién dispara primero, no da coordenadas, porque Armagedón no es una guerra física, es una guerra espiritual. El nombre Armagedón proviene de Armegido, una colina ubicada en el norte de Israel. Históricamente, fue escenario de múltiples guerras sangrientas, pero para Juan, Megido no es solo un lugar geográfico, es un símbolo del conflicto final entre la verdad y la mentira, entre el Cordero y las bestias. Los reyes de la tierra son reunidos por espíritus demoníacos, son engañados, creen que van a vencer, pero entonces, el cielo se abre, y aparece un jinete blanco, llamado Fiel y Verdadero, seguido por ejércitos celestiales, pero no lleva espada en la mano, su espada sale de su boca. Es la palabra, la verdad, el juicio, y aquí está la clave del mensaje de Juan. La última batalla no se gana con violencia. Hay creyentes que vencen al sistema por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Se gana con fidelidad, con testimonio, con resistencia. No hay ejércitos humanos luchando por el Cordero. Apocalipsis 12:11. El Armagedón es una decisión, no una guerra externa, sino una guerra en el interior. Cada persona se alinea con la verdad o con la mentira, con el sistema corrupto o con el reino eterno, y esta batalla se libra todos los días, en nuestros pensamientos, valores, elecciones y creencias. Armagedón ya comenzó, y no se gana con miedo, sino con claridad espiritual. Y vi un trono en el cielo, y uno sentado en él, y en su mano derecha, un libro sellado con 7 sellos, y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrirlo, hasta que apareció el Cordero. Apocalipsis 4:5. Después de visiones de bestias y batallas, Juan nos lleva a otro nivel, el cielo mismo, un cambio de escena abrupto, de lo oscuro a lo glorioso, y lo que vemos no es un cielo estático, es un trono de gobierno, rodeado de seres vivientes, ancianos y relámpagos. Todo gira en torno a una figura invisible, el que está sentado en el trono. 7 misterios, 7 decretos divinos sobre el destino de la humanidad. Porque si el libro no se abre, el propósito eterno queda sellado, y en su mano, un libro sellado, 7 sellos, pero nadie puede abrirlo, ni ángeles, ni profetas, ni santos. Juan llora, la historia, sin sentido, y es ahí, donde aparece la figura más desconcertante del Apocalipsis, un cordero, no un león, no un guerrero, un cordero como inmolado, pero de pie. Este cordero tiene 7 cuernos, símbolo de poder perfecto, y 7 ojos, símbolo de visión total. Es la encarnación de la sabiduría, el poder y el sacrificio, y solo él es digno de abrir el libro, no por su fuerza, sino porque fue inmolado. Esta imagen resume el corazón del universo. El verdadero liderazgo no se basa en imponer, sino en entregarse. El gobierno del Cordero es paradójico. Conquista muriendo, vence amando. Es una crítica al poder corrupto de los reinos humanos y una revelación del verdadero rey. Y cuando el Cordero toma el libro, el cielo estalla en adoración. Todo ser viviente cae, los ancianos tocan sus arpas, las copas se llenan de incienso, y cantan un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro, porque fuiste inmolado. En esta escena, Juan nos muestra el verdadero centro del Apocalipsis. No es el fin del mundo, es la revelación de quien realmente gobierna sobre todo. Juan, ya viejo y exiliado en Patmos, sabía que sus visiones serían malinterpretadas, o directamente ignoradas, pero su mensaje era urgente. A través de símbolos, bestias y ángeles,
Él advertía que el mayor peligro no era el fin del mundo, pero Juan no le asigna una forma concreta, sino un número, 666. Muchos lo interpretaron literalmente, apuntando a emperadores, dictadores o anticristos visibles. Pero entre los místicos cristianos del primer siglo, este número no era una cifra, era un sistema, una red que parecía religiosa, pero no lo era, una estructura oculta, sino la manipulación espiritual de la humanidad, donde los imperios no se imponen con espadas, sino con palabras, imágenes y poder mediático. Lo llama la Gran Ramera, una figura sentada sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata, bebiendo del cáliz de la abominación. Juan habla del nombre escrito en la frente, lo que para los judíos significaba la conciencia alineada con la verdad divina. El sello no se lleva fuera, sino dentro. Esa mujer representa la alianza entre poder espiritual falso y gobiernos corruptos, un sistema global disfrazado de verdad. Una y otra vez se repite en el Apocalipsis una figura enigmática, la bestia. Juan insinúa que llegará un tiempo donde lo sagrado y lo profano se mezclan. La advertencia más cruda de Juan no era sobre terremotos ni langostas con alas de hierro. Era sobre una falsa espiritualidad que llevaría a millones al autoengaño, aceptando pasivamente su esclavitud. Juan revela que en los últimos días, incluso los elegidos podrían ser engañados, y el campo de batalla, la mente, no entre ejércitos físicos, sino entre la mentira institucionalizada y la conciencia despierta. La guerra no es por territorios, sino por almas. Y en el centro de todo esto, el sello. Aquellos que no tienen el sello del Cordero no podrán resistir. El sello no es un tatuaje ni un chip. A medida que se acerca el clímax de su visión, Juan ve una última confrontación. Así nos lleva directo a la penúltima página, donde el juicio final no es una película de catástrofes, sino una revelación personal. ¿Estás preparado para abrir los ojos y ver lo que realmente está en juego? Y entonces, Juan escribe la visión que más confusión ha generado en los siglos posteriores. Una bestia que emerge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos, 10 diademas. Esta bestia, según el relato, recibe poder del mismo dragón, el arquetipo del mal supremo, pero aquí es donde lo simbólico se entrelaza con lo político, y lo espiritual se mezcla con lo histórico. El número 666, grabado como marca de la bestia, se ha convertido en el icono de la oscuridad. Pero, ¿qué representa realmente? Muchos estudiosos han señalado que, en el sistema de numeración hebreo conocido como gematría, las letras tienen valores numéricos. Si se toma el nombre del emperador Nerón César en hebreo, el valor total da exactamente 666. Esta cifra, entonces, podría ser una crítica velada al brutal régimen romano, el cual perseguía, torturaba y ejecutaba a los primeros cristianos. La bestia no era un monstruo futuro, sino el presente opresor. Las 7 cabezas podrían representar las 7 colinas de Roma. La marca en la frente o en la mano no sería literal, sino una señal de sumisión ideológica y práctica al sistema opresor. Para Juan, esta fidelidad al imperio representaba una traición al verdadero Cordero, Jesús, y los 10 cuernos, las extensiones del poder imperial. Juan no describía una visión profética del fin del mundo, sino una interpretación cifrada del sistema que los oprimía. Así, quienes leían con fe y entendimiento, podían ver más allá del miedo, y entender que la verdadera lucha era espiritual, pero con raíces políticas muy terrenales. La segunda bestia, que hace grandes prodigios y obliga a los hombres a adorar a la primera, bien podría simbolizar al aparato religioso o propagandístico que reforzaba el culto imperial. ¿Era esta entonces la gran advertencia? Que en todo tiempo y lugar donde el poder político se revista de autoridad divina, nace una nueva bestia. Las trompetas, las copas de ira, los jinetes del Apocalipsis, todos podrían entenderse como símbolos de juicio divino contra una civilización corrupta, y a la vez, como una promesa de esperanza para los perseguidos. Porque tras cada castigo viene una promesa, y tras cada caída, un renacer. Y justo cuando la oscuridad parece ganar, Juan deja entrever algo más grande,
más luminoso. Un clímax se acerca, el final, o tal vez, el verdadero comienzo. Durante siglos, el Apocalipsis fue temido, pero, ¿y si en realidad fue una advertencia para despertar? El capítulo final del Apocalipsis, el capítulo 22, no está escrito como una catástrofe, sino como una promesa. Juan describe un río de agua de vida, que fluye del trono de Dios. A ambos lados, el árbol de la vida da frutos cada mes, y sus hojas son para la sanación de las naciones. ¿Qué significa esto? ¿Una visión de un mundo redimido? El origen y el fin se tocan, alfa y omega, principio y fin. Lo curioso es que el lenguaje usado aquí coincide con el Génesis, cerrando un círculo narrativo, como si Juan nos dijera, todo lo que ocurrió fue necesario, para volver a empezar. ¿Una pista sobre lo que ocurre después de la destrucción? Muchos estudiosos aseguran que este final refleja un retorno al Edén, como si todo el drama apocalíptico fuera un proceso de purificación para regresar a la fuente. Y luego, la advertencia, no es solo una advertencia para escribas, sino para generaciones futuras. Nos pide leer, pero no manipular, entender, pero no reescribir, reflexionar, no distorsionar. Ciertamente vengo en breve. Preguntas que resuenen a lo largo de la historia, en cada época de crisis, en cada alma que duda, en cada humanidad que olvida lo esencial. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro, sino hacernos preguntas, porque el verdadero Apocalipsis, el que Juan nos quiso advertir, no era el fin del mundo, sino el fin de nuestra conexión con lo divino, en las palabras que no se dijeron, en los símbolos que no se explicaron. Juan protege su mensaje como un códice sagrado, sellando su revelación con una maldición para quien lo altere. Quizás, como todo gran misterio, está en el silencio, no con certezas, sino con conciencia, no con miedo, sino con mirada crítica, y ahí, casi al borde del susurro, se nos entrega la frase más conmovedora. El que da testimonio de estas cosas dice, pero, ¿qué quiso decir Juan con ese vengo en breve? ¿Era una promesa literal o un llamado eterno a estar preparados? Quizás el código secreto no está en los sellos ni en las bestias. Quizás Juan no quiso darnos respuestas, y así terminamos este viaje, y eso sí que da miedo. Si este contenido te llegó al corazón o te hizo pensar diferente, no te lo guardes. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos con el alma, y aún queda mucho por contar.